Hola, bienvenidos a Soy Fono, yo soy Jennifer y estamos con el tercer video sobre hitos del desarrollo infantil junto a Josie. Hola Josie, ¿cómo estás? Hola Jen, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Bueno, si este es el primer video que estás viendo, venimos realizando con Josie ya, este viene a ser nuestro tercer video, como digo, acerca de los hitos del desarrollo infantil. Estamos haciendo desde los 4 meses hasta los 12 años, pero están divididos, así que este es el penúltimo video, ¿verdad? Así es, así es. Ya estamos entrando a de 5 a 7 años, que parece muy Exacto. corto, pero en realidad son varias cositas que vamos a ir desarrollando. Sí, importantes edades, así que pues si tú tienes hijitos, sobrinos, hermanos, etcétera, de estas edades, entre 5 y 7 vamos a estar tocando el desarrollo a nivel socioafectivo, cognitivo, lenguaje y psicomotor y algunas cosas extras, ¿verdad, Josie? Exactamente. Vamos a tener justo en estas edades un plus, que es hablar un poco sobre una pincelada sobre sexualidad infantil y sobre algunos aspectos de madurez emocional. El día de hoy, como les decía, vamos a estar 5, 6 y 7 años, así que Josie, empezamos con los 5 años. Exacto, muchas gracias. Pues sí, vamos a empezar a partir de los 5 años. Vamos a seguir sobre la misma lógica anterior de los dos anteriores videos, que es socioafectivo, sociocognitivo, lenguaje y motricidad. ¿Ya? Teniendo un poco en cuenta los 4 años, habíamos hablado de que ya reconoce 8 partes del cuerpo, ya pues tiene un juego cooperativo, y hay un juego funcional y demás, pues a los 5 años se van solventando estas cosas cuando el niño empieza, por ejemplo, a limpiarse la carita, la nariz, se viste y se desviste solo. Y aquí tenemos un factor muy importante, que él escoge las prendas de su ropa, las que le gustan y las que no le gustan. Como ya habíamos estado estimulando esto a partir de los 2 años, entonces esta de elección de qué le gusta y qué no le gusta, en esta edad se empieza a solventar. Eso en cuanto a socioafectivo. En cuanto a sociocognitivo, podemos hablar acerca de que logra identificar visual y táctilmente, por ejemplo, figuras geométricas. Figuras geométricas básicas que recomendaciones, digamos, a partir de los 3 años hasta los 5 se pueden ir quizás solventando son el círculo, el triángulo y pues el cuadrado, ¿no? Ah, ujú. ¿Por qué? Porque son figuras que las van a ver regularmente en su diario vivir. En muchas de las cosas que nosotros tenemos son figuras que las van a poder reconocer. Y cuando le muestre, yo no le voy a decir, mira, esto es un cuadrado, sino, mira, toma, agárralo, siente, esto es un cuadrado, ¿sí? ¿Por qué? Porque al sentir táctilmente el cuadrado y el círculo van a ser totalmente distintos. Y en esto, por ejemplo, se me ocurre un juego de cerrar los ojos y qué figura es esta, ¿no? Darle al niño y pues Igual se esa puede dinámica trabajar con diferentes texturas, ¿no es cierto? totalmente. Ya sea, no sé, con lanita, podemos hacer un círculo y que él vaya pegando la lanita en el círculo, en el cuadrado, incluso con escarcha también, ¿no? O con la Ajá. lija, ¿no? ¿No es cierto? La lija las podemos cortar en las formas para Y trabajar con... figuras, ajá, formas y figuras con lija es muy recomendable por la textura Ujú. y hacer este ejercicio que les digo como que cerrando los ojitos y tocándolas es un ejercicio muy bonito. En esta parte podemos empezar a ver que el niño ya entiende 3 órdenes consecutivas, como por ejemplo se me ocurre, ve al departamento y el departamento está arriba, ve al departamento, ponte tu chompa y vuelves. Entonces son Mm, 3 órdenes las cuales el niño va a ir como logrando, ¿sí? ujú, Lo que sí es el sentido de coherencia que deben tener estas. Siempre lo ujú. recalco. ¿Por qué? Porque no le voy a decir, subes, te pones tu chompa, agarras esto, bla, bla, y después bajas. No, no tanta vuelta, sino Ujú. tres más concretas, ¿no? Más Y sí las cortitas, vamos. ¿no? Y Exacto, directas, ¿no? Porque también podemos decir, anda, ponte tu chompa. Pero y puede exacto. que él no sepa dónde está su chompa exactamente, ¿no? Entonces, Uh-huh. tal ¿O vez cuál? acompañarle al principio, ¿no? Y decirle, ¿Qué no sé, chompa? abrí tu ropero o abrí el cajón, saca tu chompa roja, ponte, ¿no? Así. Exacto. Tomar en cuenta que podemos tomar aspectos, por ejemplo, más concretos. Sacar tu chompa roja, la roja con negro que te gusta.
o saca la chompa azul que te regaló papá. O sea, cosa que el niño ya vaya haciendo este ejercicio mental de asociación. Cuanto a motricidad, por ejemplo, ya habíamos hablado que al niño le gusta, podemos empezar a implementar las carreras, pero las carreras no solamente como un ejercicio motriz, sino como un ejercicio de ganar y perder, ¿sí? Esto por la cuestión, ya habíamos hablado de la madurez emocional que debemos empezar a implementar en los niños. Habíamos hablado igual del juego de la pelota, ya patean, para esta edad tienen que patear con más precisión. Para eso quizás se me ocurre poner, por ejemplo, botellitas, las de plástico, y que las botellitas sensoriales anteriores del video quizás podrían empezar a implementar y que las pateen, que las vayan haciendo caer con la pelota. Atrapar la pelota, por ejemplo, eso es súper importante. Resolver que en un primer momento estábamos con objetos súper suavitos como un peluche, ahora ya con la pelota ya las pueden atrapar. Eh, Saltar con los dos pies hacia adelante y saltar con los dos pies por lo menos un salto hacia atrás. En cuanto a trabajos en mesa, es muy importante, por ejemplo, que ya están empezando a rayar. Habíamos dicho que la imitación es muy buena, pero ya para los 5 años, copiar un triángulo, ¿sí? Es súper importante que ya empiecen como, por lo menos un intento, ¿sí? Eso, recalcarles a los papás que no se frustren tampoco porque no van a copiar un triángulo perfecto. Entonces, con que hagan una idea de un triángulo, estamos bien, ¿sí? Y aquí empezamos con la motricidad en estos deditos, que ya habíamos trabajado las pinzas, habíamos trabajado desde los 2 años. Es momento de implementar la tijera, ¿sí? Las tijeras con punta ruma, y podemos empezar a ayudarlos para que empiecen a cortar. Al lenguaje, ya, por ejemplo, a ellos les gusta, ya se ve el gusto por los cuentos, por ejemplo, ¿no? Les gusta que le lean los cuentos y sobre todo los cuentitos que tienen imágenes. Y muchas veces hay niños que en esta edad abren y te van contando la historia solamente viendo las imágenes. Obviamente no leen todavía, pero ven las imágenes por decirles el cuento del patito feo. Si la mamá ya les ha contado el cuento, por decirte unas 2 veces, ellos van a ver las imágenes y se van a acordar y te van a ir contando la historia viendo las imágenes, ¿no? Entonces, o se inventan también en algunos Sí. casos, ¿no? Ven los dibujitos y se van inventando historias, ¿no? También ya te pueden decir de qué están hechas las cosas. Por ejemplo, tú le dices de qué está hecha la mesa y te dicen de madera, ¿no? De plástico. No muchas cosas, pero sí las más básicas, digamos, ¿no? Y también ya tienen como mínimo 3 categorías, o sea, pueden decirte animales, frutas, digamos, y medios de transporte, ¿no? Entonces ya saben esas categorías. Por ejemplo, me ha tocado mucho ver en esta edad, entre 5 y 6 también, que tienen muy poco vocabulario básico, digamos, los niños, ¿no? Esto para los papis tenemos que ir ampliando el vocabulario. Me tocaba que le decía, por decirte, ¿qué es esto? Y le mostraba por decirte, una polera, ¿no? Y me Ya. decían, es ropa. Le digo, ya, pero ¿qué se llama esta ropa? ¿No? Entonces me Claro. dice, ropa. Entonces, no, hay que ir categorizando, ¿no? Se llama polera, pantalón, zapato, chompa. Entonces, hay diferentes nombres y para ir ampliando el vocabulario en este caso. También ya entienden el tiempo, ¿no? El ayer, hoy, mañana, ¿no? ¿Cuándo vamos a ir al parque o cuándo vamos a ir a ver una película o a jugar con el primo? Entonces tú le dices mañana, ¿no? Mañana vamos a ir, entonces ya entienden. O cuando le dices, ¿qué has hecho ayer? Contame. Entonces ya tendrían que contarte más o menos su día del día de ayer, digamos, ¿no? Ujú. Exacto. Eso, y también ya tienen noción de los tiempos, si digamos las canciones, si son muy largas, si les gusta, si no les gusta, hay ruidos que a ellos les desagrada, otros que les gusta, entonces ya tienen esa capacidad de decir que les gusta y que no también. Exacto, se me hace muy importante recalcar en algo que tú dijiste de las categorías. No nos olvidemos que hemos empezado a estimular esto desde los 2 años. Ya hay una asociación, ya hay una identificación, perdón, Ujú. ¿no? Entonces sé que este es el color rojo. Por más que no me lo diga, a partir de los 3 años habíamos dicho que ya
por lo menos tiene que existir la asociación de que esto o es un cuadrado o es rojo. Cuando les digo, por ejemplo, así con objetos concretos para jugar, me dicen, pero es que a veces en la calle no hay con qué jugar. En la calle hay mucho con qué jugar. Es Un montón. un montón. Entonces, por ejemplo, en la categoría autos. El juego de la peta, que creo que casi varias personas han jugado. Si yo Ahora veo ya no hay una petas, peta, ya no hay. pero podemos jugar, por ejemplo, el color de los autos, ¿no? Exacto, ¿No ves? autos rojos. Ah, Ah, auto rojo, ¿es grande o pequeño, por ejemplo? ajá, también. Ujú. Ahí tienes dos categorías, es Exacto. rojo y es grande o es pequeño. Entonces, o los árboles, o si ven perritos, es grande o pequeño. Son subcategorías dentro de las categorías grandes que se pueden ir implementando. Ujú. ¿Sí? No necesariamente necesitamos un juguete, porque a veces veo papás que invierten un montón de dinero en juguetes que no les llaman la atención a los niños, O están que de eso guardados ahí también, también. Y exacto, no, que y están no. guardados Es que eternamente. aquí un punto importante también es que los papis, si van a comprar juguetes, se den un tiempito, ¿no? De jugar con ellos. Explorar, jugar y Jugar, explorarlos. jugar con ellos, ver. Primero, nosotros tenemos que ver el juguete. Nosotros tenemos que ver Exacto, el juego antes de darle al niño a que juegue, ¿no? Y en esta edad, por ejemplo, todavía necesitan la guía muchas veces de un tutor. Entonces, no es nomás agarrar y comprar y toma a jugar. No, ¿no? Lo exactamente. importante es la interacción que tienes con el niño para que desarrolle también su lenguaje. Con estas ideas, pues nos vamos a ir directo a los 6 años. En los 6 años, por ejemplo, en lo socioafectivo, ya habíamos dicho que para los 4 dice su edad, para los 5 dice su nombre. Entonces, para los 6 el reto va a ser, ya identifica espacialmente su casa, pero que diga la dirección. Esto, aparte de ser importante, es por su seguridad también, Claro. ¿no? Ujú. Entonces, que empiecen a decir la dirección de su casa o cuántos años O su tienes, nombre ellos dirán completo también, ¿no? 6, su nombre completo con los apellidos, todo completito, papás, Ujú. y la fecha de su nacimiento, ¿sí? Capaz no todo el año, pero sí por lo menos la fecha y el mes, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitamos como que estimular esta parte, que sea más concreta, como ya habíamos hablado, si bien ya tenemos categorías generales, ahora nos tenemos que enfocar en subcategorías. Y aparte de mencionar su nombre, lo importante es que aprenda a escribir, o por lo menos visualmente lo asocie, ¿sí? Que aprenda a asociar. Y para esto hay infinidad de juegos igual. Y lo más importante es practicar. Práctica, 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 ¿sí? Escribir su nombre y mencionar, por lo menos mencionar el apellido. Si no va a escribir su apellido, que lo mencione. Pero lo ideal para los 6 años es que escribas y su nombre y apellido. Por ejemplo, en cuanto a sociocognitivo, vamos a hablar de que ya existe la noción de lo que es grande, pequeño, entonces aquí va a haber una noción de cantidades, ¿sí? Esto es mucho y esto es poco. Podemos empezar a ver, por ejemplo, de que el juego Simón pide, el rey dice, el rey pide, esos son importantes. Por ejemplo, yo puedo pedir jugar a pedirle 5 cosas en uno y ver cuántas las cumple. Quiero un vaso, quiero un zapato, quiero una manta, quiero, ¿qué más? No sé, tu juguete es rojo y quiero el peluche. Entonces, ¿cuál de esos 5 él se acuerda? Obviamente, si la primera vez no se acuerda, la segunda vez repetirle 2 veces la instrucción y ver, digamos, si no cumple la tercera, repetirle 3 veces la instrucción, pero tratar de que cumpla las 5. Vamos a ver que empieza a dibujar una persona con 10 partes del cuerpo sin obviar lo básico, que es el rostro, las manos y las piernas, ¿sí? 10 partes del cuerpo importantes. A veces las manos las dibujan como que en puño y ponen todo un circulito. Ahora los deditos, ¿no? Ajá. Entonces, más detalles. Por ejemplo, los ojos, ponen los ojos, la nariz y la Las boca. pestañas Ah, también ponen.
¿no? Y las pestañas. Entonces ahora, por ejemplo, las cejas, las orejas. Entonces, esos detalles que son ya como más importantes también. Ujú, Pueden, ya pueden hacer las sumas concretas, ujú, pero sumas concretas con apoyo, ¿sí? Por ejemplo, 1 más 1, 2. Entonces hacer, y de números simples. Tampoco es que le van a dar números de 2 cifras, pero con números simples ya, pues ya se puede, ¿sí? En cuanto a motricidad, pues es súper importante ver si se puede parar el de un pie sin apoyo. Una vez que logra pararse de un pie sin apoyo, ver si puede saltar 5 veces. Ejercitar esto hasta que pueda lograrlo. ¿Por qué? Porque ya va a tener un reconocimiento, un esquema corporal mucho más solventado. Salta 10 veces con las piernas juntas. Eso es bien importante también. Y ya habíamos dicho que ya copiaba, ya imitaba en mesa, pues ahora va a empezar a imitar. Ya habíamos dicho a los 5 años el triángulo, ¿no? Ahora va a tocar, es el turno de que copie en mesa el rectángulo, que es muy similar al cuadrado, pero ya un poquito más alargadito, así que va a ser bien importante. Puede copiar también un rombo, ese también es un poco complicado, si se dan cuenta que son más figuras un poco más complejas, eh, pero requieren de mucho apoyo justamente para una amplia identificación y reconoce ya la parte izquierda y la parte derecha de todo su cuerpo, ¿sí? ujú, La parte derecha y la mano izquierda. Sobre todo empezamos con las manos que son como más visibles, ¿no? Más que el cuerpo. ujú. Pero aquí es súper importante, si no se puede, pues ponerle una manillita, por ejemplo, Mm, para que identifique la derecha, sí. ser un poco más creativos en este aspecto. Incluso en el tobillo también, ¿no? Para los pies. Para los pies, Sí, exacto, puede ser una ponerles, manilita roja en la mano derecha, si es que está con tendencia a ser diestro, digamos, ¿no? Que le pongan ujú, ahí en el tobillo igual. Ujú. exactamente. Entonces, eso en cuanto a motricidad. En cuanto al lenguaje, Sí, en cuanto al lenguaje, ya, por ejemplo, antes veíamos que nos contaba las historias de su libro favorito, de su cuento favorito, viendo las imágenes. En este caso ujú, ya no necesita las imágenes, ¿no? O sea, ya te puede contar la historia, por decirte, de la Caperucita o del Patito Feo, no sé, de la historia que a él le guste, ya te la puede contar sin necesidad de tener que ver su cuento, digamos, ¿no? O sea, ya se lo exacto. sabe, digamos, ¿no? También ya tienen definiciones, ya saben las definiciones de ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, si yo le pregunto, ¿qué es un lápiz? Entonces, aquí me tendrían que decir, sirve para escribir, ¿no? O dibujo con eso, o es para dibujar, o es para pintar. Cuando le digo, ¿qué es una pelota? ¿No? Y ahí me dicen, es para jugar o es para patear. Ah, muy bien. Entonces ya saben para qué sirven las cosas, ¿no? Y puede llegar a ordenar secuencias de tres, ¿no? Digamos, por decirte, para lavarse las manos, por ejemplo. Ahora, ¿no? Que estamos con esto del COVID. Entonces, digamos, ponerte el jabón, abrir la pila, mojarse, enjuagarse y secarse, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay en internet igual hay secuencias de dibujitos, ¿no? El niño se levanta de su cama, tiende su cama y se viste, digamos. ¿No? Ujú, Entonces, tú lo desordenas y él ya puede ordenar. Y ya te dice, ¿no? Este va exacto. el número uno, este va después y este ya está. Y aquí, por ejemplo, ya como ya para estamos hablando de los 6 años, es lindo quizás compartir el momento en el que el papá le puede contar su día al niño, ¿por qué no? Como para generar la suficiente confianza de que el niño también le pueda contar su día. Porque a veces lo que se recalca es que el niño le cuente lo que pasa, pero Es hecho. pocas veces, ajá, Mm, porque pocas veces se dice que el adulto comparte su día con el niño. Entonces siento que es súper importante también que el adulto sea el gestor de eso. Entonces es súper importante que yo como adulto me siente, le cuente mi día y él me cuente su día, ¿no?
Entonces hay un poco para gestión de emociones también. Sí, porque Entonces, pasa, ¿no? A veces, como estamos en la edad ya escolar, ¿no? Muchos niños ya entran a primero básico a esta edad. Entonces pasa que he visto, ¿no? Muchos casos que los papás preguntan, ¿y qué has hecho en el colegio? Contame. Sabiendo, digamos, que ha tenido algún problemita con algún niño o algo, y el hijito no cuenta, ¿no ve? Les dicen, ya bien, se asocia a lo malo, se ajá, asocia a porque lo malo que he hecho. ajá, y aparte te solamente dicen, no, nada, bien, todo bien, digamos, ¿no? Y eso es todo. Y Sí. no tienen la confianza, como tú dices, de contar, ¿no? Y decir, hemos trabajado esto, hemos hecho esto y me ha pasado esto, digamos, ¿no? Exactamente. Entonces es por eso que siempre, siempre en esta etapa tenemos que tomar en cuenta que sea de esta dinámica o de otra, los adultos debemos ser gestores primordiales de esto. ¿Por qué? Mm, Porque los niños nos están observando, los niños están aprendiendo. Entonces, yo sé que es justamente un momento donde los papás a veces tienden a cambiar ciertos hábitos porque saben que puede ser replicado por los hijos. Entonces, me parece que es una etapa de mucho compartir con ellos y de mucho cuestionarse también personalmente sobre cuánto es nuestra participación en cuanto a la vida de los niños, ¿no? Es por eso que esta edad es vital, es muy importante. ujú. Y con esta breve introducción vamos a entrar a los 7 años. Los 7 años a nivel socioafectivo vamos a hablar de que la independencia tiene que estar, y ahí lo vamos a ver, por ejemplo, cuando se amarran los zapatitos ellos solos, ya no se los ponen al revés, sino que ya empiezan a ponérselos de forma correcta. También esta etapa es muy linda porque son más conscientes de sus emociones y del porqué de ellas, ¿no? Ya pueden identificarlas, pueden expresarlas, pueden hablar sobre eso. Por ejemplo, están enojados. ¿Por qué estás enojado? Mi amigo me ha hecho renegar o no me ha querido prestar su juguete. La profe me ha reñido por culpa de mi amigo. Entonces ya hay una madurez de identificación de emociones y Ajá. hay una madurez para identificar las situaciones, el contexto en el que ellos se están desarrollando. Entonces, por eso les recalcábamos mucho lo importante de saberlos acompañar como papás. En esta etapa, por ejemplo, ya se empiezan a peinar solos, porque a veces los papás como que les hacen los peinados que ellos creen que les quedan, pero ellos quieren peinarse, ellos ya se peinan. Y aquí aparece algo muy importante, que es bañarse sin supervisión, ¿ya? Bañarse sin supervisión implica que el papá o la mamá ha estado gestando todo este tiempo cuál es el proceso, cuál es la secuencia, qué es lo que implica bañarse, por qué debe bañarse y cómo debe hacerlo, ¿sí? Toda esta conjunción ya está solventada para los 7 años. Y es interesante porque los niños en la hora del baño se lo toman como que ya bastante en serio, porque es como, ay, no, pero es que ya no me quiero bañar. Porque hay niños que dicen, no, ya no, ya no me quiero bañar porque es todo un proceso. Porque antes la mamá arreglaba mi ropa para que yo me la ponga directo. Ahora tengo que agarrar mi toalla, buscar la ropa Claro, que me ahora tengo lo que tengo que hacer poner. yo. Ahora lo tengo que hacer yo. Entonces, eso es lo que sucede en esta etapa. Ya saben, ya son conscientes del proceso, ¿sí? Pero esto, como siempre, verlo de la forma más divertida de acompañar a ellos, ¿no? Entonces, igual aquí es como empiezan a cantar en la ducha. Entonces, son como situaciones pequeñas que ya empiezan a tomar más forma, ¿no? Ujú. A nivel sociocognitivo, reconocen a cosas absurdas en una imagen, ¿sí? Para eso yo les recomiendo que busquen, pueden buscarlo en internet o si no, me pueden escribir en la página, que por ejemplo, ver esto de absurdos visuales y absurdos verbales, ¿sí? Absurdos visuales como por ejemplo estos, ¿qué es lo que está sucediendo acá? O por ejemplo, a pesar que en este es como un poco complejo porque hay zapatos que son así, que tienen Ajá, liguitas por dentro. sí.
son absurdos visuales que son súper básicos, ¿no? Empezar por estos básicos, porque hay absurdos visuales, como les voy a mostrar, por ejemplo, que les empiece a explicar, por ejemplo, por qué la cara del niño, o por qué está pasando, o se está dando cuenta el niño lo que está sucediendo. Es muy bonito empezar, incluso pueden empezar a contar historias a partir de los absurdos, para luego pasar a absurdos visuales un poco más complejos, ¿sí? Que son ya un poco imágenes, no sé si se logra ver bien, que son imágenes un poco ya más complejas, que incluso niños de mayor edad a veces con cierto nivel de cognición, pues no logran identificar, que por ejemplo aquí falta la puertita, ¿no? Es un detalle minúsculo, chiquitito, pero pues no se debe ver, y ya en este sentido ya reconocer cosas más diminutas, más pequeñas, ¿no? Además que ahí Visualmente, también, ajá, ahí también dime, te dime. ahí también te das cuenta, ¿no? Por ejemplo, yo les muestro esas imágenes, ¿no? Y les digo, mira, te voy a mostrar una imagen y me cuentas qué ves. Ya me dice, entonces Ujú, les pongo y me dice, sí, veo un niño y tal. Y dicen, "¡Ah! Pero esto está mal". Y se enojan, ¿no? Y te dicen, no, esto sí. está mal, esto no es así. Y entonces tú le dices, ¿y cómo es entonces? Y te dicen, pero hay Ujú. otros niños que no se dan cuenta, ¿no ve? Y es como que, ah, ojo, ahí. Porque es como que sí está, y te explican y tú le preguntas, ¿y eso está bien? Y te dicen, sí. Y Mm, sobre todo ahí son cosas muy evidentes, ¿no? Yo te enseño, por ejemplo, tres que regularmente, como tú explicas, tres que regularmente son como muy, como que las pasan por alto, ¿no? Uno es este de la calderita. Me dice, pero es una caldera, pero está bien, es la caldera. Entonces, ¿cómo voy a poner el agua? Y hago como que la acompaño no solo lo visual, sino la claro. mímica, ¿no? Entonces, es que el agua no va a salir muy bien. O sea, tratar de también un poco guiarlos, sobre todo cuando no estamos en evaluación, Sí. ¿no? Pero son detalles que, por ejemplo, si los papás logran y el niño insiste en que todo está bien, es bueno que lo empiecen a consultar, Sí, ¿sí? exacto. Porque son cosas, por ejemplo, evidentes que, pero son detalles, es que no ha visto su colita del burro y no se nota, ni yo me hubiera dado cuenta. Son detalles que son súper importantes para esta edad. Entonces, es bueno que lo hablen ya sea con una psicóloga especialista en el tema, o, por ejemplo, si van a terapias de fonoaudiología, que den ese detalle, porque son importantes, porque los que estamos sobre todo especializados en cuanto a salud mental, pues sí, son detalles que a nosotros sí nos llaman la atención y que podemos guiarles para que estos detalles sean subsanados en esta etapa y no pasemos a otra sin haber subsanado esos detalles, ¿no? Eso es bien importante. En cuanto, por ejemplo, tú hablabas de los cuentos ya a los 5 años, que son súper importantes. Ya para esta edad, los cuentos cobran también el sentido de que estamos hablando de una realidad o qué es una realidad y qué es un cuento, Es ¿sí? fantasía, ¿no? Ujú. Exacto, gracias, no me acordaba la palabra. Fantasía. Qué es realidad y qué es fantasía? ¿Sí? Qué Ujú. es tangible y subjetivo para nosotros, grandes. Entonces, son cosas que ya cobran un sentido mucho más concreto y que nos debe llamar la atención, ¿sí? También hablábamos de sumas y restas simples de una cifra, pero ya en esta etapa estamos intentando de que esta ayuda de los dedos empiece a desaparecer, que sea un poquito más mental. No es algo alarmante, pero sí tiene que ser como, no lo hace, pero es un detalle para notar, ¿sí? Eh, Aquí, si bien ya hemos ido practicando que raye, que escriba su nombre, todo, podemos empezar a jugar con los dictados, ¿sí? Dictados cortos, por favor, tampoco le dicten todo un texto. Dictados cortos, copiar frases cortas, por ejemplo.
de 3, 4 palabras. También ordenar y clasificar objetos por correspondencia. Si ya bien estos los hacían, por ejemplo, estos que es un clásico que empezamos, estos, por ejemplo, ya los puedo ordenar por correspondencia, por ejemplo, ya sea de color, ya sea de forma o ya sea por los agujeritos que tiene al centro. Pero esto, por ejemplo, para esta edad, lo que se me ocurre, si ya estamos estimulando, ya está estimulado para esta edad los colores, la textura, la figura, lo que podemos hacer es que existe identificación, por ejemplo, de los palitos y que con los ojos cerrados los vaya colocando. Ahora, igual en esta etapa es importante comprarles, por ejemplo, este tipo de juguetitos que ya son como, son rompecabezas, pero ya que tienen como un poquito más piezas, son de más piezas, son más sólidos. Y ya sabemos que cuánto tiempo le toma armar, por ejemplo, este gatito, ¿no? Ver si se frustra, sobre todo evaluar conductas aquí, ¿no? A los 7 años, evaluar conductas, le gusta, no le gusta, se frustra, lo logra, no lo logra, a cuántos errores lo logra, O ¿sí? si cuando no lo puede hacer, lo deja, ¿no ve? O sea, se Exacto. enojan y lo dejan y no siguen, porque hay diferentes niños, ¿no? Por ejemplo, yo he visto niños que no pueden algo y siguen Ujú. intentando, y siguen y siguen y siguen hasta que lo logran realmente, ¿no? Totalmente. Pero hay otros que es como que no pueden y primero reniegan y luego después tú le dices, no, pero dale, tú vas a poder, que no sé qué, y no puede y lo bota y se enoja y se va y quiere otro juego, ¿no? Ujú. Exactamente. Y por ejemplo aquí, ya en cuanto a motricidad, con esta introducción a motricidad, ya habíamos hablado de que ya desde los 2 años habíamos motivado que lance la pelota hacia adelante. Ahora las pelotas, bueno, esto no es una pelota, pero las pelotas las pueden lanzar de arriba a abajo y las tienen que atrapar. No es solamente lanzarlas y como que esquivarlas, sino que traten de atraparlas, ¿no? Se puede equilibrar un pie, pero aquí hay un aspecto importante. Cuando estábamos hablando del equilibrio de un pie y de saltar, regularmente no sé si han visto, y si no lo han visto, observen que los niños de 5 o 6 años, cuando se paran de un pie, pues empiezan a mirar como no les importa lo de arriba, sino lo de abajo para no caerse. Entonces están así. A los 7 años ya se equilibran, pero sin mirar tanto el piso, ¿ya? Entonces, eso es un aspecto también que motivar. Brinca de 8 a 10 veces aproximadamente en un pie, pero no solo en el mismo lugar, sino que van hacia adelante, ¿ya? El A juego del diferencia de... avioncito, por ejemplo, ¿no? Aquí. Exactamente. El juego del avioncito y el juguete aliado, perdón, tiene que ser la plastilina y los papeles y los periódicos. La plastilina, ¿por qué? Porque les motiva a esto. ¿Sí? Ya tenemos esto, ya tenemos pinza, necesitamos esto. Necesitamos que empiecen a hacer bolitas de papel con estos 2 deditos, no con toda la mano, con estos 2 deditos. Hay niños que hacen bolitas de papel así. Igual, por favor, practiquen rasgado. Hay niños que hacen bolas de papel así. Empiezan a hacer su mano y usan esto como su moldecito. O así. Ajá, o así. Y te muestra y te dice, ya está. Y Ajá. evidentemente ya está. Pero ya para los 7 años la idea es que tengamos mayor control de los puntos de los deditos, ¿sí? Entonces, el que intenten hacer un circulito así cuesta más, incluso para nosotros cuesta más, pero es lograble. Esto es súper importante para el agarre porque estamos igual haciendo presión. Y sobre todo estos 3, yo los recomiendo con papel. Para hacer los demás dedos, que estos ya como que nos tambalea incluso a nosotros, que somos ya Es adultos, difícil. les hago practicar y les pido a los papás también que lo practiquen porque es buen ejercicio con plastilina, ¿sí? Con plastilina es un juego muy bonito, muy sencillo. También en esta edad que estamos sacando muchas cosas importantes, caminan en una barra, por ejemplo, angosta. La barra puede ser de 5 centímetros de ancho,
¿sí? Más o menos así será. Y pueden hacer un pie y otro delante. Y después hacia atrás. Es, Ujú. es un ejercicio también. Y aquí empezamos con los nudos. Que haga un nudo simple, es, es lo ideal. Y que empecemos también a que pueda tener la motivación de hacer trenzas, ¿sí? Pueden jugar con el cabello de la mamá, si no quieren pueden fabricarse un muñeco que tenga cabello y que pueda el niño practicar, ¿sí? ¿Por qué las trenzas? Porque necesitamos, no sé si se dan cuenta, pero esta es la etapa de presión y deslizamiento. Y con la trenza que hacemos, apretamos y deslizamos nuestras manos. Ujú. Entonces, esta es la etapa en la cual se tiene que solventar eso a nivel motriz. A nivel de lenguaje, por ejemplo, aquí ya puede definir las cosas por diferente e igual, ¿no? Uh -huh. Si tú le muestras, por ejemplo, un perro y un gato o un perro y un conejo, le dices, ¿en qué se diferencian? ¿No? El perro y el conejo. Te va a decir las orejas, te va a decir el conejo salta, el perro camina, te puede decir el conejo come zanahoria, el perro come croquetas, yo qué sé. O sea, en este punto el niño ya tiene que tener la capacidad de decirte las diferencias, ¿no? Uh O -huh. por ejemplo, para que vayamos empezando, podemos ser muy obvios al principio, ¿no? O sea, decirle, digamos, en qué se diferencia un perro y una zanahoria. Uh -huh. Entonces, obviamente, ahí el niño te va a decir Sí. que la zanahoria se come, digamos, ¿no? Ah, ok. Y luego ya pasas a esto de decirle al conejo y perro, porque son de la misma categoría, o sea, son animales, pero no son iguales, ¿no ven? Entonces Exactamente, ya es sí, más complicado. O, totalmente. por ejemplo, el bolígrafo y el lápiz. Entonces ahí te dice, uno no se borra y el otro sí. Ah, muy bien. Entonces ya tienen que tener esa capacidad de decir diferente e igual, ¿no es cierto? Y también ya saben memorizar canciones, ya pueden recitar. Esto, por ejemplo, se ve mucho ya en lo que es primero básico, segundo básico, ya les enseñan, ¿no? Las profesoras, por ejemplo, el himno nacional, ya saben algunas cancioncitas de las letras, por ejemplo, no sé. Entonces ya saben recitar también en algunos casos y se acuerdan el nombre de los compañeros, por ejemplo. De sus amiguitos y los que no son amiguitos también. También. ¿No? Aunque esto creo que mucho depende del niño, ¿no? Porque he visto niños que sí se acuerdan, digamos, los nombres así súper rápido y otros que no, que les cuesta mucho esto, ¿no? Y cuando preguntas a la mamá o al papá, te dice, ah, mi esposo es igual, nunca se acuerda el nombre de la gente. Entonces, bueno, ya, es de familia. Es de familia, sí, totalmente. ¿No ve? Entonces, esas cositas, digamos, que hay que ver si en la familia igual son así de olvidadizos con los nombres, yo qué sé, y no darle, digamos, mucha importancia, ¿no? Pero sí tendría que saber por lo menos el nombre de la profe, ¿no? El nombre de su mejor amiguito, digamos, ¿no? Uh -huh. Ya tener esos nombres. Y Yo, dime. aquí un aporte que hablabas de las canciones Ujú. y me parecía súper interesante porque me hizo recuerdo a uno de los niños que estaba conmigo, que realmente él sentía la emocionalidad de las canciones, ¿no? Y no te estoy hablando de canciones infantiles, te estoy hablando de canciones en general, Ujú. ¿no? Y él tenía una canción de La Oreja de Van Gogh, ¿ya? Y venía, y por eso esperaba, pero con un sentimiento, Ajá. ¿no? Que él decía, es que, y la cantaba con mucho sentimiento, ¿no? Entonces, eso también nos invita a saber, ver y pensar qué es lo que escuchan los niños y cuán Sí. dispuestos estamos a explicarle, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está diciendo esa historia Sí, de esa canción, por ejemplo? porque hay niños que cantan y eso, mira, que igual me dices es bastante importante. He visto dos casos. Uno que he visto era un video en Facebook de una niñita que cantaba así, igual, con un sentimiento, era una canción de Mon Laferte, ¿no? Y la veía, digamos, a Mon Laferte en su concierto y ella igual, ¿no? Y hacía las caras y cantaba, ¿no? Y yo decía, ¿de verdad sabrá? ¿No? O sea, Lo que lo que significa. significa la canción.
Y a mí me ha pasado que estaba en el minibús, que es un transporte público para los que no son de Bolivia. En la parte de atrás estaba obviamente en la música reggaetón en el minibús y la niña empieza a cantar fuerte. Y era una niñita de ¿cuánto? De 5 o 6 añitos. Y era pues la letra, esa letra que El tú dices. reggaetón. Y la niña cantaba y obviamente sus papás eran jóvenes, pero su mamá le decía, ya, no cantes tan fuerte. Entonces, ahí ya son dos cosas en contra que a mí me ha parecido, ¿no? Uno, que cante cosas que no están bien para su edad o que no saben realmente lo que significa y de hecho son groserías que los niños no Ujú. deberían decir. Y por otro lado, que la mamá la cohíba, ¿no? O sea, Sí, si no quieres que tu niña cante fuerte, entonces no le hagas escuchar pues esas canciones, ¿no? exactamente. O por último, porque a veces creo que, sobre todo como tú mencionas, en el transporte público a veces es como casi Sí. inevitable escuchar de todo. Entonces, si es ese aspecto basado en nuestro contexto, sobre todo cultural y nacional, que estamos en Bolivia, es muy importante que tengamos esa, esa facilidad de encontrar si estamos generando en los niños esta facilidad de que ellos nos cuenten su sentir, de por qué también ellos no deberían replicar algunas canciones, ¿no? No, es que esto dice cosas de adultos y es muy feo escucharlo por un niño, ¿no? Entonces dice cosas de adultos y no. O mejor escuchamos otra. O si le gusta tanto la melodía, porque igual lo hablaba esto con un amigo que es músico, que me decía que las canciones de reggaetón pegan porque son repetitivas y tanto, el mismo Tienen buen sonido ritmo, y digamos, en demás. cuentas. Ajá. Exacto, entonces si le llama la atención, por ejemplo, por el sonido, son partes que nosotros podemos no prohibir, pero decir, ah, no, eso no hablamos. Sí, sí, Entonces, lo he tratar de visto. jugar, Mm, ¿sí? Tratar de sí. jugar es muy importante. Y como vemos, o sea, ahorita estamos hablando de un solo aspecto, que es la música. O sea, hay un montón de aspectos igual en nuestro contexto que Visuales también. visuales, visuales que se deben cambiar, ¿no? Entonces son conceptos que son importantes. Y Ujú. referente a esto, justamente vamos a responder muy brevemente ya el por qué es vital, por qué nos hemos enfocado tanto en la edad de 7 años. Antes Eh, de que continúes, Dime, terminaré con la etapa de lenguaje que me falta una cosita, ay, sí, que a esta Gladys. edad, que a esta edad ya te cuentan lo que han vivido, que es algo Ay, sí, importante. sí, sí, eso es ¿No? súper O importante. sea, digamos que un día atrás o el fin de semana, digamos, ¿no? Fueron al parque, yo que sé, han jugado con sus primos, etcétera. Y viene el día lunes y tú le puedes preguntar, ¿y qué has hecho el fin de semana? A ver, contame, ¿qué has hecho ayer? Ujú. Entonces ellos te dicen, he ido al parque, he jugado con mis primos y hasta te cuentan lo que han comido. Y Sí. es real, ¿no? Te dicen, he comido una hamburguesa con papas y no sé qué, y me he caído y uy, te empiezan a contar todo. Entonces, ese es igual algo clave en esta edad. Clave y aparte que siento que se tiene que dar la importancia que merita. Que un niño que te cuente su día, que llegue y te cuente su día, es importante. Sí, papá, es muy importante. Y se tiene que tomar con seriedad. No porque un niño te venga a contar su día va a ser menos importante que el tuyo. Es, creo que es algo que a veces los papás no les gusta escuchar, pero siento que valida mucho al niño. Y siento que todos, tanto niños como adultos, necesitamos sentirnos validados de alguna forma. Entonces, siento que ese aspecto es muy importante recalcar, que el niño cuando te cuente su historia, su día, su vida, lo tomes con la importancia de una persona, porque muchas veces, ay, sí, 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 papito, ya, pásame, porque es más importante la comida, ¿no? Sí, sí, pásame el tomate. No, O si no, no, anda a ya, jugar, estoy ocupado. exacto. Entonces, siento que no se les da a veces, no se les abre esa puerta de, mm, eres importante. No solo decirlo, sino con este acto de escuchar,
yo ya le estoy dando a entender que a mí sí me importa su día, a mí sí me importa lo que él diga, lo que él haga o lo que él piense al final, porque él te va a decir, comí, como tú decías, ¿no? Comí la hamburguesa y no sé qué, estaba fea, no me gusta, o, ay, no, guácala, mami, ¿no? O sea, todas esas cositas, esos detalles, pero a él no le gusta esta hamburguesa, ¿sí? Y no caer en que, no, te tiene que gustar la hamburguesa, pues si a tu papá le gusta, te gusta. Entonces, tomar, repito, la importancia que amerita, ¿no? En este aspecto. Y gracias a eso, gracias porque ahí, por ejemplo, sí, ahora sí hacemos el enganche de por qué es vital y por qué nos hemos enfocado en los 7 años, ¿sí? Porque aquí conductualmente quiero hablar un poco. Concluye la etapa de la conducta imitativa y comienza la conducta nata, ¿sí? La conducta autónoma. Todo lo que hablamos anteriormente de conductas instauradas, pues ahora se ve un poquito sesgada porque si a mí me gusta como adulto el tomate y veo que a él no le gusta el tomate, aquí él me lo va a expresar, ¿sí? Ya va a haber una expresión. ¿Por qué? Por la vivencia previa que ha tenido de las anteriores etapas, de las anteriores edades. Entonces, aquí ya la conducta, repetimos que la conducta ya es más autónoma, ya empieza la conducta nata, ya la conducta imitativa va desapareciendo. Este aspecto es muy importante y creo que vamos a dar nuestros puntos de vista tanto de psicología como de fonoaudiología, que los diagnósticos se atenúan o se disipan. ¿A qué me refiero? Que los diagnósticos se atenúan en el caso de que sus niños hayan sido diagnosticados eh, o tengan signos o síntomas de alerta de autismo, TDAH, discapacidad intelectual o cualquiera del neurodesarrollo, puede llegar a atenuarse en esta edad si no han sido detectados a tiempo. Pienso que en esta etapa lo que hemos querido resaltar igual es que no solo a nivel cognitivo, sino a nivel motriz, si no he superado la etapa en la cual pueda hacerme una asociación de figura, no voy a esperar que me haga una asociación de figura, color. En cuanto a comprensión emocional, sobre la resolución de conflictos, hablando ya específicamente de resolución de conflictos, se me hace muy importante recalcar que ellos ya tienen unos retos en la vida diaria, ¿sí? Y estos retos en la vida diaria son constantemente, como ya cada uno de nosotros los adultos lo hacemos. Estos retos de la vida diaria van a ser para ellos, por ejemplo, no ha querido hacer la tarea o odia algún aspecto, por ejemplo, manualidades no le gusta, pero sin embargo las actividades matemáticas concretas ya las hace súper bien, pero has tenido una frustración al elaborar, no sé, un arbolito con pinzas, no sé. Entonces, ese reto ya para ellos, el que te cuenten su frustración, que te cuenten que no les gusta, o que te cuenten al contrario, que les ha fascinado, ya son retos de la vida diaria que ellos van a ir poco a poco superando. ¿Sí? Entonces es importante y esto muy, muy ligado a esto, súper conectado está la sensación emocional de logro, ¿sí? Ay, no podía, mamá, pero mira, mira, lo logré. Entonces ya esto va acompañado, por ejemplo, pueden ser de los juegos, puede ser de actividades escolares, entonces ya en este aspecto se va viendo, ¿no? La evolución que tenemos de los niños a partir de las experiencias en cuanto a su ejecución, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que yo sé que el arroz lo puedo comer con la cuchara, como con el tenedor, pero no puedo hacerlo con el cuchillo. ¿Por qué? Porque hay un montón de factores que no me evitan hacerlo. La sopa la puedo con la cuchara, no puedo con el tenedor ni con el cuchillo, porque por la experiencia previa me lleva a pensar que lo puedo hacer así. Se explota mucho más en esta etapa, se explota mucho, mucho lo que es la creatividad, ¿sí? Logrando resultados en su máximo esfuerzo, o sea, para ellos agarrar y pegar las bolitas, hacer el clásico arbolito de bolitas, es pues un logro fenomenal. Entonces es como, mira, por eso salen súper emocionados.
Y aquí pasamos un aspecto igual que considero yo importante que le hemos estado tratando desde el anterior video, quizás un poco una pincelada de sexualidad infantil. A esta edad ya existe una identificación clara sobre su sexo, ¿no? Ujú. Soy hombre o mujer, tengo pene o tengo vagina, ¿no? Entonces, hablábamos igual hace el anterior o el otro video, hablábamos justamente sobre eh, hablar sobre los genitales femenino y masculino como corresponde, Por el ¿no? nombre, Y ¿no? Ujú. exactamente, y tenemos ya una clasificación totalmente clara de ello en esta etapa. ¿No? Igual hablando de gestos y deseos en cuanto a la sexualidad, aquí aparece, por ejemplo, la interiorización de la moral adulta, es cómo ellos lo van a percibir. Al ver una novela, la mamá está viendo una novela y los personajes se besan con pasión y todo, entonces van a usar esos modelos Mm. para eso, ¿sí? Eh, por Y eso ahí es que también vienen. copian, ¿no? Hay niños que quieren besar a sus compañeritas y sus compañeritas es como que no, déjame. Y los otros, claro, Sí, y eso es importante, ¿no? Porque como bien ajá, decimos, copian. Me has hecho ajá. acordar que Por- he visto eso, por eso digo, ¿no? Entonces, claro, al momento te da risa y dices, no, ay, que si esto, ya no, no le hagas, ¿no? Pero si te pones a Ujú. pensar, yo digo, ¿qué cosas habrá visto este niño que lo han llevado a hacer eso? Además que igual no te olvides que ellos ahorita aquí es como estos gestos y deseos que ellos perciben, los miran incluso así. ¿Por qué? Porque así como, wow, ese es un beso, ¿no? Y sabemos, o sea, nosotros los adultos es como, hay un beso tierno, un beso con deseo, porque no es el mismo beso que te va a dar mamá, no Claro, es hay el mismo beso que te diferentes. va a dar un papá, la pareja. Entonces, aquí, por ejemplo, aquí va muy ligado, eso es muy importante, eh, los juegos, por ejemplo, hay, los juegos de la casita, en relación, esto se relaciona con los primeros vistazos de lo que se considera erotismo, ¿no? Mm. Los besos y las caricias que veo que esas parejas se están dando, no son los besos y las caricias que me da mi mamá, que me da papá, que me da mi hermanito, mi hermanita, Ujú. entonces ya van disipando, ¿no? Y estos son vistos y ¿cómo les puedo decir? Vistos e instaurados en la memoria desde la perspectiva adulta, desde el adulto inmediato con el que esté. Si están con la mamá, va a ser de la perspectiva adulta de la mamá. Entonces, por eso explicarles y ver con ellos este tipo de cosas y saberlos explicar, saberles Ujú. decir a los niños es súper importante. Sí. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que entre adultos se den ese beso, porque los besos que te da mamá y papá, que son, o sea, tratarles de explicar Ujú. algo muy concreto y que ellos logren entender, Claro. ¿no? Y Eso también es que un muy, extraño, digamos, no puede darte ese tipo de besos, ¿no? muy, muy importante, ¿no? Porque aquí empiezan igual los cuidados acerca de los genitales, entonces es súper importante. Y aquí empieza, como tú decías, esto del enamoramiento, ¿no? Ujú. De que él es mi novio, no le hables, así, los primeros novios, ¿no? Es que son, Y es bien como, chistoso, ¿no? La etapa, porque primero es eso, ¿no? Que es mi novia, que tengo novio, y, o sea, porque no tienen clara la idea, yo pienso, no sé, ahí tú me dirás qué es lo que es. Pero luego pasan a otra etapa que es, ay, guácala, no, no me toques, es que es niño, ándate, no, ¿no ves? Y, y ujú, luego ya se pasa, ¿no? Pero, es porque están experimentando visualmente o auditivamente que ven, ¿no? Y dicen, ¿y por qué es tu novio? A veces hacen esas preguntas, ¿no? ¿Pero por qué es tu novio? Porque me ha prestado su crayón o me ha prestado su juguete y es o ha mi jugado novio. conmigo, Ajá, sí. Entonces, ya después de eso es como, pero, y al día siguiente, ¿pero por qué ya no es tu novio? Ah, no, es que le he hablado a la fulanita y ya no quiero que sea mi novio. Ya, él me gusta el amiguito, el otro amiguito. Entonces, es esa facilidad, ¿no? Y aquí podemos ver que justamente en este juego inicial empieza justamente el pudor, ¿no? El pudor de,
ay no, tengo vergüenza, no quiero, no me hables, no me toques mi cabello. Entonces ya empieza como que un poquito más el pudor en cuanto a lo corporal, incluso visualmente como que se quieren poner ya perfume en algunos casos he visto, o que quieren llevar como un juguete llamativo para llamar la atención de la niña, bálsamos y Las todo niñas, ¿no? eso. Copian a las mamás, agarran los labiales de la mamá y se pintan, se maquillan, se ponen los tacos de Exactamente. la mamá. Y aquí empieza esta etapa donde el baño, ya habíamos dicho de este aspecto, ¿no? De que el baño se vuelve un poco más privado. ¿Por qué? Porque el baño, en un inicio sabemos que los papás estaban estar ahí, indicarles el proceso y después ya solo supervisarlos. Y ahora ya el baño es como, ya es más mío, ya es más privado. No entres, mamá, no. Entonces ya es más privado, ¿no? Y todos estos aspectos, eh, que como les he dicho, solo una pincelada del mundo que hay en cuanto a sexualidad infantil, eh, tanto en el aspecto sexual como cognitivo, como conductual y todos los aspectos que hemos ido desarrollando, socioafectivo, sociocognitivo, motricidad, lenguaje, todos los que hemos tocado en este video, quiero decirles que es importante, papás, generar un clima de confianza, ¿sí? Un clima de confianza que les permita a sus hijos expresar sus sentimientos, ¿no? Es muy importante que los niños puedan expresar sus sentimientos, no solo desde su duda acerca de la sexualidad, todo, sino que puedan ellos expresar sus sentimientos, sus preocupaciones, lo que desean, o sea, sabiendo, ellos sabiendo, pueden expresarse sabiendo que nosotros como papás eh, los vamos a escuchar y los vamos a tomar en serio, ¿no? Porque es lo que hablábamos en el principio, creo, de este video, que los niños deben ser tomados en serio, porque siento que muchas veces se deja de lado, es como, "Ey, ¿y tú qué estás hablando de esas cosas? ¿Qué estás mirando?". Entonces, no se trata de cortar, se trata de que se sientan acompañados, de que sientan que sus dudas van a ser disipadas por este adulto que está acompañándolos. Eso pienso que es algo muy importante tomar en serio, sobre todo en estas etapas que ya están empezando a tener una conciencia más nata, acompañarlos, saber acompañar a un niño en estas etapas. Pienso que es muy importante. Sí, y también las respuestas, ¿no? A sus preguntas, que hay papás que no, o sea, por no saber si la respuesta como es, está bien que le diga a esta edad o no, no saben, ¿no? Cómo manejar la situación y no les responden y les dicen, bueno, luego te digo, o anda a preguntarle a tu papá, digamos, ¿no? O anda a preguntarle a tu papá y se pasan la pelotita, pero creo que es importante, ¿no? Ver la manera de responderle. Exacto. Es bien importante la forma en la que vamos a responder, sobre todo con palabras acorde a la edad, por favor, ya sea en esta etapa o las previas que habíamos hablado o las consecutivas igual que vamos a continuar. Es bien importante tomar en cuenta ese aspecto de que cómo nosotros vamos a manejar esta situación molestándonos. Entonces, si mi hijo va a venir a preguntarme algo sobre sexualidad, yo me voy a molestar o lo voy a callar. Lo que le estoy enseñando es eso, a molestarse y a callarse cuando alguien le quiere hablar de sexualidad. Entonces, cuando le pueda llegar a suceder algo, él se va a enojar. La conducta que va a adoptar si le pasara algo va a enojarse y no va a querer hablar. Esa va a ser la consecuencia, ¿sí? Que poniendo más el tema serio en este video es justamente lo que llega a suceder en cuanto a temas de abuso. Entonces, y es algo que sinceramente es urgente saber cómo hablarles a los niños, cómo decirles que ellos tienen esa confianza en nosotros. Y pienso que esta es una labor de nosotros los adultos, adultos como terapeutas, adultos como padres, adultos como maestros o quienes vean este video. Siento que es un llamado urgente a que pues sepamos escuchar y sepamos darle, vuelvo a repetir hasta el cansancio, darle la importancia que merece.
el relato de un niño, darle la importancia que merece al desprecio de un niño, darle la importancia que merece a lo que le agrada al niño, porque son indicadores importantes, Ujú. son indicadores básicos. Y ver también en qué ambiente yo lo estoy poniendo a mi hijo, ¿no? Porque muchas Ujú, veces pasa que, bueno, creo que no solamente en nuestra cultura, pero, por ejemplo, los llevan a los niños a las fiestas, ¿no? Los papás, tipo, no tengo con quién dejarlo y vamos juntos con los niños. Y bueno, ahí los niños ven de todo, ¿no? ujú, Entonces, eso tampoco es bueno. A mí, por ejemplo, me pasa muy seguido que en evaluación, digamos que yo le muestro al niño una lata, ¿ya? O sea, tengo la ujú, imagen, ahorita no la he traído, pero tengo la imagen de una lata, es una lata roja y dice ujú. refresco, pero, o sea, ellos no saben leer todavía, y le digo, ¿qué es esto? Y me dicen cerveza. Y yo le digo, no, es Ha Coca-Cola. pasado, sí. Entonces, te das cuenta en qué ambiente lo estás poniendo a tu hijo, o sea, qué cosas le estás mostrando que para él después va a ser normal, o sea, que lo estás normalizando y cosas que, y aparte ni siquiera saben qué cosa ven, ¿me entiendes? O sea, Ujú, los papás pueden estar por un lado, los niños por el otro, y es ahí donde ocurren cosas que los papás no se enteran. Y al ujú. final, cuando son grandes, ellos ya son cosas normales porque ellos han visto desde chiquitos y han crecido en ese ambiente y listo. Y se vuelve a repetir el Totalmente. círculo. Exacto. Y además que no nos olvidemos que, o sea, se me ocurre un ejercicio que ahorita me hiciste recuerdo. Eh, Muchas veces para llamar la atención, yo a veces cuando estábamos jugando sobre todo juego funcional, eh, por ejemplo la hora del té, yo me acuerdo de un niño que estábamos jugando la hora del té. Ah, ya, la hora del té, ok, yo voy a tomar mi té. Entonces agarraba y como, y él me decía, pero salud. Sí. Entonces, aquí, Pero yo he o visto hasta sea, bebés que agarran su mamadera y te hacen madera. así, como salud. Entonces es Sí. como, ahí lo modifico y le digo, ok, chin chin. Se Ujú. me ocurrió así como, Claro. chin chin, ok, chin chin, chin chin, ¿no? Porque después, si nos damos cuenta, estamos instaurando, a nosotros nos parece gracioso, ¿sí? Ajá. Pero estamos instaurando y normalizando que un niño, porque esa salud está arraigado a una bebida alcohólica. Puede ser un champán, puede ser lo que quieran, pero está arraigado a una bebida alcohólica. Ujú. Entonces, que un niño me diga salud, o Para sea, él es va a ser como tipo, cualquier líquido que yo tome, así sea leche, voy a decir salud. exactamente. Ujú. Entonces, no, cualquier salud. Y va a ser como, ¿qué? Claro. Entonces, estamos normalizando o lo estamos tomando a juego. Juegos que no son juegos, que de Ujú. eso podemos hacer también otro video. En los juegos que no son juegos, por ejemplo, el tema de las cosquillas. Eh, Siento que es un juego que pasa muy desapercibido y que no le prestan la debida atención, pero esto me hace recuerdo mucho un caso y no lejano a nuestro contexto que ha pasado hace 2 semanas en Chile, de que el abuelo materno, bueno, el abuelastro sería, porque es la pareja de la abuela materna, eh, que ha hecho un abuso con el niño, con la niña, ¿no? Y entonces empezó como cosquillas, ¿no? Entonces es un juego, pero ya cuando empiezan los toques y que son de otra forma, es un juego que no es juego, Ujú. ¿sí? Y no nos olvidemos que la mente del abusador va a estar que eso es un juego. Pero y no, y tú te has portado mal, ¿por qué le has avisado a tu mamá? Mm. Ay, pucha, no nos olvidemos que el niño va a pensar, ya no va a querer jugar conmigo. No es otra cosa más que esa. El niño va a pensar, ya no va a querer jugar conmigo. Ujú. Entonces, siento que le tenemos que prestar atención y creo que esto va a ser una sugerencia para hablar de juegos que no son juegos, Sí, sí, creo que es importante. que Creo que es siento importante.
En nuestro contexto y en varios contextos, sobre todo en nuestro contexto nacional, no se habla y hay muchos juegos que son dañinos corporalmente y emocionalmente. Finalizar diciendo que son etapas, sí, pero son etapas en las cuales necesitamos estar acompañando de forma correcta, darle la importancia a la palabra de los niños, así sea desde los balbuceos, darle la palabra, darle la importancia. Eso nos corresponde y nos compete a nosotros como adultos por el simple hecho de su existencia, ¿sí? Y más allá del hecho de que somos responsables de ellos. Como les digo, como terapeutas, como padres y madres, como persona adulta en una sociedad o como profesor, siento que tenemos esa necesidad impetuosa de saber que nuestros actos, pues, tienen que ser acorde también. Y es una invitación para nosotros los adultos capaz de corregir ciertas actitudes, ciertas acciones y ciertas formas, perdón, de manejarse con la palabra, ¿no? Entonces, Yo creo que siempre es nada. importante preguntarle cómo estás, ¿no? Yo, por ejemplo, en las terapias nunca inicio tipo, hola, ya vamos a empezar, trae tu cuaderno, ¿no? O sea, no. Siempre les digo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido hoy día? ¿Qué has hecho? ¿Qué has comido? ¿No? O cuando lo noto enojado, no sé, sin ganas de hacer, le digo, ¿y por qué estás enojado? ¿Qué ha pasado? ¿Quién te ha hecho Uh-huh. enojar? ¿No? Entonces, como que ellos se sienten más en confianza, ¿no? Y es algo tan importante preguntar eso a un niño y el escucharlo, ¿no? Y decirle, bueno, pero va a pasar tranquilo o darle una Uh-huh. solución, digamos, ¿no? A su malestar, por ejemplo, si es que está enojado, qué sé yo. Entonces, bueno, Uh-huh. creo que hemos tocado puntos muy importantes ya que son Así edades es. realmente importantes. eh, Igual, a nivel de lenguaje, por ejemplo, aquí ya hay muchos niños que tienen problemas a esta edad, que son edades claves donde se van descubriendo, como les decía, ya las profesoras en primero básico, ya les dicen a los papás, ¿no? No está hablando bien, no le entiendo o no me entiende, y también en la escritura, ¿no? Como ya vamos a iniciar la lectoescritura, entonces aquí también ya el niño tiene que reconocer tanto el sonido como la letra, ¿no? Esto más a nivel de lenguaje ya tiene que estar establecido. Entonces Uh-huh. son edades claves, así, directamente, ¿no? Donde nos podemos dar cuenta. Igual como Uh-huh. decía yo, sí es que tiene problemas o signos de TEA, signos de cualquier patología, ¿no? Ya uno se va dando cuenta a esta edad. Como les decía, es mejor darse cuenta antes que no está cumpliendo cosas y no dejar pasar, porque muchas veces los Uh-huh. papás dicen, no, ya va a estar aprendiendo, Uh-huh. ya va a estar aprendiendo, ¿no? Pero hay cosas que no va a aprender, o sea, tenemos que estimularlo para que él pueda lograr hacer esas cosas. Totalmente, totalmente. Entonces, para que tengan ahí en cuenta los papás, si tienen alguna duda del video, de estas edades, ya saben, no duden en comentar en la parte de abajo. Nosotras vamos a estar pendientes ahí a responder. Igual las redes sociales de Josie están en la parte de abajo, por si quieren seguirla, por si quieren hacerle alguna consulta. Y mis redes sociales, igual todas en la parte de abajo. Y listo, eso sería el video por hoy. Josie, gracias. Muchas gracias, Jen. Y pues nada, estamos atentas a que los papás nos dejen sus preguntas y estamos aquí para cualquier duda que ustedes tengan. Así es. Y nos vemos, Josie, ya para el último video de esto En nuestro último video. del desarrollo infantil. Entonces, y bueno, ya pronto igual vamos a estar viendo qué otros videos más podemos hacer con Josie. Si tienen sugerencias también de algún video o algún tema que quieren que toquemos, entonces están libres de poner ahí en los comentarios. Exactamente. Listo, Josie. Nos vemos entonces en el próximo video. Listo, gracias. Chao, chao.